Bienvenida al doctor André Benavides, él es experto en Derecho Constitucional. Doctor Benavides, muy buenos días. Quisiéramos conocer su opinión, su punto de vista sobre lo que significa la extradición de Fito, que tiene lecturas mucho más allá de una simple extradición, que es importante por ser la primera que se realiza en el marco jurídico de Ecuador, aprobado tras una consulta popular. El presidente Noboa lo ha celebrado como logro derivado también de su estrategia contra el narcoterrorismo. Tiene lecturas cuando el presidente se encuentra, por otra parte, a la espera del desenlace de más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad de sus leyes emblemáticas que han sido enviadas a la Asamblea, varias de ellas con el carácter económico urgente y que en alguna medida han cambiado el marco jurídico del país. Escuchamos su opinión. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana y por supuesto para toda la audiencia de Antena 1. Pues bien, la extradición de Fito creo que es un mensaje potente, principalmente para aquellos que se sienten intocables, aquellos que son líderes de grupos de delincuencia organizada y también aquellos cooperadores que cometen delitos transnacionales, como es el terrorismo, como es el narcotráfico, como es el lavado de activos y por supuesto también el tráfico de armas. En ese orden de cosas, podemos decir que ningún delincuente va a quedar en la impunidad. Pero también eso nos hace un llamado de atención, porque lastimosamente nuestra función judicial prácticamente estamos ratificando que nos sirve y que nos toca firmar tratados de extradición y realizar extradiciones para que este tipo de delincuentes puedan ser juzgados y sancionados, porque varios de ellos tienen cooptada la justicia, saben que si entran, el día de mañana salen, o que si son sancionados dentro de las cárceles van a tener cierto tipo de privilegios, van a tener tratos preferenciales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un mensaje potente, creo que algunos lo van a pensar dos veces antes de cometer este tipo de ilícitos. Y finalmente, también creo que esto da un mensaje a la ciudadanía de que se está combatiendo contra el crimen organizado. Ahora, doctor Benavides, muy buenos días. ¿Usted considera que efectivamente son estas nuevas leyes, estas reformas que se han hecho a la normativa jurídica, las que han permitido tanto la captura de Fito como ahora su extradición? Porque eso es lo que defiende el gobierno, defiende el presidente de la República. ¿Considera usted que nada de esto se hubiese podido hacer sin la aprobación de las leyes, de las reformas? En absoluto, en absoluto. Porque claro, algunos nos dicen sí, porque se aprobó la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, la ley de integridad pública, pudimos detenerlo alias Fito. Sí, pero con esas mismas leyes ya vigentes con las que supuestamente te permitieron atraparlo a Fito, ese mismo día, en ese mismo periodo se te escapó otro delincuente, ¿ya? Entonces ahí también vemos el doble rasero y que no es en realidad lo que pinta. Yo creo que sí hay, las leyes buscan de alguna forma lograr aquello, pero aquí se necesitan temas de inteligencia que no necesariamente eran condicionados por una ley. Entonces, que celebramos que el gobierno nacional haya podido capturar a Adolfo Macías y posteriormente extraditarlo. Perfecto, estamos de acuerdo, eso no podemos desconocer. Pero decir que las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, esas malas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, son las que permitieron. Entonces yo me voy a quedar sentado esperando la fila de delincuentes que van a ser extraditados con esas leyes. Cosa que solo es una narrativa eh, que utilizan para justificar la constitucionalidad de esas leyes, porque saben que tarde o temprano, mañana, la Corte va a suspender los efectos de esas leyes o las va a declarar inconstitucionales. Y ahí sí van a decir, miren, la Corte Constitucional declaró las leyes que nos permitieron capturarle a Fito. Entonces, para que vean de qué lado está la Corte Constitucional.
La semana pasada conversábamos con varios expertos aquí en el tema de seguridad, muy preocupados por lo que está pasando en el país, esa auténtica guerra entre mafias, lobos y choneros en la provincia de Manabí, esa elevación récord de el índice internacional que se utiliza para determinar de alguna manera el grado de violencia de los países, con una tasa récord en Ecuador de 52,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esas cifras enormemente preocupantes, sobre todo en algunas ciudades del país. A nivel del país muere una persona cada hora, incluso algo más, pues son 25 muertos por día. Todas estas cifras extienden reflexiones, generan dudas sobre cuánto se está logrando con esta lucha contra el crimen organizado. Lo que quisiera preguntarle es si es que la extradición de Fito, todos los hechos que se dieron desde su captura de alguna manera, refuerza la narrativa oficial de que el Estado está recuperando el control frente al crimen organizado. Y eso creo que es lo que esperamos todos los ecuatorianos. Independientemente, vea, de quién sea el presidente de la República, independientemente de cuál sea el proyecto político. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, y esa es la aspiración que tenemos, de que el Estado al fin pueda ganar territorio frente al crimen organizado. Eso es todo lo que queremos los ecuatorianos. Ya ni siquiera es el tema económico, es el tema de seguridad. Porque tú no sabes si es que hoy sales, mañana ya no regresas. Y en realidad los últimos estudios de opinión nos dicen que la principal preocupación de los ecuatorianos es la seguridad. En ese orden de cosas, creo que la captura y la extradición de Fito da un mensaje positivo, en eso no podemos desconocer, pero falta todavía mucho por hacer. Y usted, Gustavo, daba una cifra que es bastante llamativa de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Y eso da muestra de que el Ecuador y ciertos cantones de nuestro país son ciudades de las más peligrosas que existen a nivel mundial. Comparado esto con países como México y con otros países donde están permanentemente en un conflicto, países de Medio Oriente o de África. Pero esa es una realidad que debe cambiar, pero eso tampoco se lo hace de la noche a la mañana. Esperaría que estas medidas que adopta el gobierno no sean solo unas medidas que vayan contra el ataque a estos grupos de delincuencia organizada, o solo vayan contra ciertos sectores, sino que vayan contra todos. Pero lo más importante es que lo que se necesita para seguir avanzando y controlando aquello es la presencia del Estado, pero no con militares, no con policías, no con este tipo de operativos, no, sino la presencia del Estado con política pública. Esa es la más importante y la más necesaria, pero para algunos esa no es electoralmente rentable, porque es más fácil vender la idea de que entraron militares, entraron policías, que decir que entraron cuadrillas de salud, de educación, de vivienda, etcétera, etcétera, que tienen que ir uno por uno con cada ciudadano viendo qué problema tiene. Entonces, sí, que es un mensaje importante, estamos de acuerdo, pero falta todavía mucho por hacer, principalmente en política pública, en el ámbito social. Ahora, doctor Benavides, todas estas reformas legales se han aprobado en la Asamblea Nacional, pero todas, creo que no hay una sola de estas recientes leyes que no tenga una demanda de inconstitucional. Prácticamente se estaría casi ya colapsando la Corte Constitucional con la gran cantidad de demandas que han llegado. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cuáles son los efectos que podría traer al interior tanto de la Corte y, por supuesto, socialmente? Mire, estas leyes tienen varios problemas de constitucionalidad por la forma y por el fondo.
En lo que tiene que ver por la forma, creo que aquí ha existido una desnaturalización por parte de nuestros asambleístas. Nuestros asambleístas, bajo el pretexto de que esta es una ley calificada como urgente en materia económica, supuestamente estarían habilitados para introducir textos que no corresponden a la unidad de su materia, y lo han dicho públicamente, que la unidad de materia solo sirve para la calificación en el Consejo de Administración Legislativa. Eso lo único que demuestra es el desconocimiento y su ignorancia respecto de los procedimientos legislativos. La unidad de materia no es solo para Aquí, calificar el doctor proyecto. Benavides, quizás vale algunas reflexiones. ¿Realmente usted considera que hay un desconocimiento, que tanto el equipo jurídico de la presidencia desconoce de estos procesos, o que los mismos asambleístas, sus asesores, desconocen? ¿O podríamos más bien empezar a pensar en una estrategia para avanzar en ciertos temas? Yo quisiera, estimada Rosana, pensar que esto es por desconocimiento e ignorancia. Quisiera en realidad pensar que es aquello. Muestra de esta ignorancia y desconocimiento es que algunos asambleístas recién están aprendiendo cómo legislar. Otros más osados recién están aprendiendo a leer, y otros que son incluso más osados recién hablar. Entonces, por ahí quisiera pensar que es un tema de ignorancia. Pero ya en una interpretación política, podríamos ver que este tema no es que sean tan tontos, sino que es deliberado. ¿Y deliberado para qué? Para justamente crear un escenario en la Corte Constitucional para que finalmente ésta declare la inconstitucionalidad de estas leyes, y con una narrativa que digan que la Corte Constitucional es pro GDO, pro delincuente, pro terroristas, pro violadores, etcétera, etcétera, se impulse una reforma constitucional desde el Ejecutivo para modificar la conformación de la Corte Constitucional, incluyendo una transitoria en la cual cesen anticipadamente a los jueces de la magistratura. Y con eso iremos a consulta popular, diremos nos bajamos a la Corte Constitucional GDO, y van a poner una Corte Constitucional que responda a los intereses de quien está en el poder de turno, lo cual es gravísimo desde cualquier punto de vista. La Corte, tradicionalmente hablando de estos últimos años, ha sido más bien una reserva moral del país, con todos los defectos que puedan haber tenido las diferentes cortes, pero son las que han tomado posición en los problemas más delicados del país. Sería muy grave realmente si es que esas sugerencias que hacen ministros de Estado, altos funcionarios del régimen, en el sentido de que es necesario que la Corte se sintonice con los verdaderos problemas de la ciudadanía, vayan hacia allá, a esta especie de conspiración que usted visualiza. Estamos de acuerdo que la Corte Constitucional es el último bastión de lo que le queda de institucionalidad a nuestro país, porque ya ni siquiera en la Fiscalía se podía confiar tanto. En ese contexto, creo que la Corte Constitucional se encuentra en una encrucijada. O te alineas con el Ejecutivo, o si no te mandan. Y por otro lado, si es que no vas a dar paso a esas demandas de inconstitucionalidad, o no das una respuesta en función de los altos intereses del Estado y de los ciudadanos, te vas a ver comprometida, en cambio, con los sectores sociales. Capaz en lo que tiene que ver con ley de solidaridad, ley de inteligencia, no haya mucho problema, ¿ya? Pero si hay una ley que ha tocado los hilos más sensibles del tejido social, que es la ley de integridad pública, porque en esa ley hay para dar a todos. Tocas a jueces, tocas a servidores públicos, tocas a las cooperativas, tocas a los transportistas, tocas a un montón de gente, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí también la Corte Constitucional va a tener que decidir, o estoy al lado del pueblo o al lado del poder para quedarme en el puesto. Y yo creo que la Corte Constitucional ya tiene que comenzar a tramitar esas demandas de inconstitucionalidad, ya no puede seguir perdiendo el tiempo, tiene que hacerlo.
Ya no puede esperar a que siga esa lluvia de demandas de inconstitucionalidad. Bueno, tienes que a esa lluvia de demandas ponerle un candado, cerrarle con un primer paquete y ya ir suspendiendo los efectos, pronunciándote. Entonces, también aquí es el llamado de atención para la Corte Constitucional. Usted, doctor Benavides, que conoce a la Corte Constitucional, le preguntamos si es que la Corte actualmente tiene una especie de volubilidad. Sus miembros son relativamente nuevos, la mayoría de ecuatorianos. Si me pide a mí recordar los nombres de los ministros de la Corte o de los miembros de la Corte Constitucional, difícilmente lo voy a hacer. No cuentan en definitiva con un récord sólido, un hilo de decisiones que los haya fortalecido, como sucedió con otras cortes pasadas que tuvieron miembros muy visibles, públicamente deliberantes, muy conspicuos. Sí, es verdad que estamos frente a una Corte Constitucional con una renovación reciente. No sabemos todavía cuál va a ser el actuar de los tres nuevos jueces. Me refiero a Salgado, Benavides, y se me escapa el nombre del otro magistrado. En ese orden de cosas, todavía no les ha llegado estas papas calientes, por así decirlo. Si bien es cierto, llamó profundamente la atención cuando resolvieron sobre la sanción para aquellos que tomaban fotos con el celular al momento de votar. En mi opinión, esa era una medida inconstitucional, pero para la Corte terminó diciendo que era constitucional aquello. Sabrán ellos por qué actuaron de esa forma. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la Corte Constitucional tiene que actuar más allá de sus intereses personales, porque hay algunos que están felices, que van a tener trabajo 9 años como juez, con buen sueldo, con reconocimiento, pero también tienes que ponerte del lado del ciudadano. Si solo estás pensando en quedarte los 9 años, te equivocaste al momento de participar en el concurso, porque el juez tiene que estar condicionado, primero, a lo que dice la Constitución, segundo, a lo que tiene que ver con los derechos y tercero, con lo que quiere la ciudadanía. Si tú estás viendo otros intereses y no te concentras en estos tres elementos, ¿para qué te metiste a ser juez de la Corte Constitucional? Por eso mejor te ibas a otro cargo público de ministro, donde ahí tienes reconocimiento y existen los cachiporreros que te aplauden cada 5 minutos. Volviendo, doctor Benavides, al tema de Fito, este punto de coyuntura muy importante en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. ¿Cuál es la deriva? ¿Qué es lo que sigue? Fito está acusado en los Estados Unidos por cargos federales por narcotráfico y armas. No es un tema como que Ecuador se deshace de esa papa caliente, pues aquí en Ecuador existe toda una organización por detrás que sabemos funciona como una hidra de 7 cabezas. Bueno, en el caso de Fito, tenemos que aún esperar qué es lo que va a pasar en las cortes de Estados Unidos. Me parece que está sustanciando esto la Corte de Nueva York y ver qué sanción le van a poner, porque también lo que resuelva Estados Unidos va a tener incidencia en nuestro país. Tal vez no directamente, pero sí con fines preventivos, llamémosle así, porque ahí se van a dar dos situaciones. Primero, saber cuánto le van a imponer de sanción de pena a Fito, y ahí vamos a ver lo que podrían enfrentar otro de este grupo de delincuentes, si es que son extraditados, porque decir, oye, si me van a poner 60, 70 años, aguántate un ratito, ya no me voy a dedicar a hacer esto. Pero también esto va a tener como consecuencia que Fito pueda realizar alguna delación, alguna cooperación para rebajarse la condena, y ahí va a dar el nombre de otros de estos delincuentes. Entonces seguramente va a haber algunos que van a estar preocupados de lo que pueda cantar Fito para algo en bajarse la pena, y que estas otras personas puedan ser sujetos de
de extradición. Creo que por ahí iría la cosa. Ahora, doctor Benavides, quizás en otro tema que vale la pena también sus criterios y sus análisis es lo que ha venido ocurriendo con el Consejo de la Judicatura, todas las dificultades desde armar las ternas, cambio de ternas, gente que se sale de las ternas y todo esto en el contexto de una posible declaratoria de emergencia de la justicia, lo que ha generado o no ha dejado de generar preocupaciones respecto de la posibilidad de tener jueces puestos a dedo y que esto podría de alguna manera también influir o, como ha sido ya calificado, una nueva metedura de mano en la justicia. Y esa es una preocupación que tenemos los abogados, y creo que no solo los abogados, la ciudadanía en general. La justicia en nuestro país está herida de muerte. Y hay varios ejemplos y hay varias situaciones que ratifican aquello. Imagínese usted, Rosana, que en la Corte Nacional de Justicia apenas tenemos 10 u 11 jueces titulares. Los demás son con jueces que están ahorita titularizados. La más alta corte de un país no tiene todos sus jueces titulares, ya sea porque han renunciado, ya sea porque han sido destituidos, o lo más grave, porque están siendo procesados. ¿Y el Consejo de la Judicatura ha llevado a cabo los procesos para llenar esas vacantes? No, porque los jueces que actualmente están son funcionales, les sirven, les conviene, es necesario que estén ahí. Ahora, hay además, perdón la interrupción, doctor Benavides, una regulación en una de las leyes recientes en las que si se declara al sistema judicial en emergencia, que puede hacerlo el presidente de la Judicatura, se puede elegir y nombrar jueces a dedo. Y eso es justamente a la segunda parte que yo voy, porque vemos que a nivel institucional se da este tipo de situaciones. Y antes de responder a su pregunta, solo me acuerdo de 2 casos más. El Consejo de la Judicatura no tiene todos los integrantes. Me parece que está funcionando con 3 de los 5 vocales. 3 y a una y ya le uno, están uno de siguiendo los a 3 juicio. que falta sistemáticamente. Está con 2. Una situación absolutamente ilegítima. Imagínense, hay una que le están siguiendo a juicio político y se la quieren tumbar porque no les gusta cómo actúa. Y por otro lado tenemos las funciones del Estado que cada semana ponen y quitan los nombres de quienes van de delegados para el nuevo concurso del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional había puesto unos nombres, pero como no me gustaron esos nombres, no, pues ahí sí ya cambio y pongo los nombres de esta nueva Asamblea Nacional. Pone la terna la Corte Nacional de Justicia y por ahí también aparece de nuevo el señor Godoy. Pero bueno, más allá de eso. Lo que usted pregunta, estimado Gustavo, es bastante grave en términos institucionales porque en la Ley de Integridad Pública se metió por la ventana, se metió por la tranquera esta disposición que prácticamente da un cheque en blanco al Consejo de la Judicatura para que declare la emergencia en la Administración de Justicia. Y esa declaratoria de emergencia es bastante amplia, que le permite, en este caso, al Consejo de la Judicatura poner jueces golondrina y sacarlos, y si ellos quieren pueden mantenerlos. Puede iniciar procesos de evaluación a jueces y fiscales, que sí, que siempre vamos a querer, que siempre va a ser necesario. No estamos de acuerdo. Pero con reglas claras, no para sacar a los jueces y fiscales que te resultan incómodos. Y finalmente, lo que tiene que ver con la emergencia, no tiene causales ni temporalidad, así que mañana declaran porque falta papel para imprimir las providencias y declaras de emergencia en toda la administración de justicia. Y el tiempo sabrá Dios cuando termina la emergencia de la administración de justicia. Entonces, esa disposición es muy grave. En manos equivocadas es prácticamente meterle la mano a la justicia, pero de frente. Institucionalizada y legalizada por la Asamblea Nacional. Pero hay algunos que no lo dicen, por conveniencia. Bien.
Realmente un momento delicado que vive el país, que habrá que ver además cómo se desenvuelve. Queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Benavides. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos. Doctor André Benavides es académico, experto en